y al que está. Pero el que está tiene la particularidad de que en algún momento había dicho, siempre lo dijo en realidad, que las retenciones, los impuestos en general, pero las retenciones en particular, era una forma de robarle al que producía en la Argentina y sin embargo volvieron las retenciones para el 90-95% de la producción agropecuaria en la República Argentina. Nos atiende Ignacio Kowarski, que es el presidente de Carvap, para ver cuál es la situación esta que se ha planteado como consecuencia de la determinación del gobierno de reinstalar las retenciones que siempre estuvieron. En realidad volvieron al promedio del 33% que tenían, básicamente para la soja y los derivados. Ignacio, ¿cómo le va? Buen día. Albino Aguirre y Luciana Lanzi, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo Gracias bien? por atendernos, ¿eh? No, un placer. Bueno, y ¿cómo están, digamos, con este planteo con el gobierno? Porque ustedes venían anticipando, de hecho lo hicieron antes de que llegara julio. De mínima el planteo que le hacían es que si no las van a sacar, que queden en el promedio más bajo que tenían las retenciones. Sin embargo, volvieron a subir. Sí, tal cual. Bueno, el planteo es un poco ese, ¿no? Eh, de que en realidad las retenciones como están parecen normalizadas y parece que ya es un derecho del Estado argentino confiscar parte de la producción del agro, pero venimos sosteniendo siempre y es algo que hemos hecho con todos los gobiernos, bueno, que este grado de confiscación de recursos nos deja fuera de la cancha y nos ha puesto un techo en la producción que no le hace bien no solo al campo, sino al país, eh, porque claramente con este nivel de presión impositiva es imposible crecer. Así Ujú. que ese reclamo está vigente siempre, ¿sí? ¿Y ustedes se juntaron en algún momento con representantes del gobierno? ¿Les dijeron, che, miren, vayamos a algún esquema de que vaya liberando la presión fiscal en materia de retenciones? ¿O siempre medio como que vieron allí expectantes lo que resolvía el gobierno? No, no, a ver, nosotros, nuestra entidad es una entidad provincial, ¿no? Nosotros Sí. ocupamos Buenos Aires, La Pampa, Mm. pero sí a través de nuestra entidad nacional CRA, que nada tiene que ver con la Sociedad Rural Argentina, sí forman parte de la mesa de enlace, digo, pero son entidades distintas. El reclamo se ha hecho a través de todos los canales que hemos podido, ¿no? Individualmente e incluso a través de la mesa de enlace con los dirigentes nacionales. Mm. No es tan fácil, digamos, de la entidad provincial, aunque sí, por reuniones que nos hemos cruzado por diferentes temas, a través de la Secretaría de No, Agricultura estamos de de la acuerdo, Nación y claro. demás, Mm. se ha hecho y lo hago permanentemente, pero sí el reclamo siempre estuvo. De Mm. hecho, eh, se propuso tener reuniones con el ministro de Economía, que se hacen periódicamente, cada 2 meses, una cosa así, justamente por estos temas, ¿no? Hmm. Ignacio, te voy a hacer una pregunta, digamos que por supuesto que supongo que la vas a contestar en términos personales, pero en algún punto por la representación que tenés no dejas de representar el sentir de la gente, de los productores en general, que por lo menos están, digamos, ahí nucleados en Carvap. ¿Sienten ustedes cuando viene un gobierno con este perfil, que además anuncia el fin de las retenciones, se sienten más defraudados que con cualquier otro que a priori ustedes imaginan que no los va a escuchar en ese planteo? Me pasa que en realidad, yo entiendo la pregunta, pero en realidad eh, este es el tema de fondo, pero hay un montón de, digamos, de tamices no, de cositas que fueron pasando, ¿no? Entonces, es cierto que nosotros queremos aprovechar con este gobierno para ir a fondo con la baja de impuestos y con la quita y eliminación total de las retenciones, pero pasaron cosas entre medio que, por supuesto, no podíamos ni siquiera charlar con otros gobiernos. Ah. A ver, la apertura de las exportaciones, haber sacado los cortes cuidados, los cortes prohibidos, todo lo que a nosotros nos, digamos, nos limitaba la posibilidad de poder comercializar carnes, las exportaciones de trigo con los permisos discrecionales que eran los ROE. Hay un montón de cosas que pasaban antes, un montón de cosas que nos sacaban del negocio, digamos, y que eso hacía que a través de un discurso que podía ser o la mesa de los argentinos o lo que sea, a nosotros nos pegaba directamente. Ahora, todas esas cosas fueron saliendo, no tienen retención en las economías regionales, se han bajado impuestos a fertilizantes, se abrieron las exportaciones de la carne, se quitaron, eliminaron las retenciones de la leche definitivamente. Bueno, hay un montón de Sí, cosas que el pasaron, ganado en ¿no? pie, Entonces, digamos, ¿no? Que también eso, alguien lo ah, definió como pero, la primarización de la economía, digamos. Había alguna limitación como para importar, como para exportar ganado en pie, una cosa por el estilo, y también medio como que permitieron avanzar en ese sentido. O sea, este gobierno les ha dado muchas otras cosas que en gobiernos anteriores por ahí también no se pueden formaban ni parte hablar. del paquete de reclamos de ustedes, digamos. Que no se pueden ni hablar porque directamente no había entendimiento hacia dónde queríamos ir como país. O sea, Sí, nosotros por décadas nos estuvimos cerrando cada vez más. sí.
buscando algunas respuestas a problemas internos, pero que no las Sí. encontramos. Sí, yo creo Porque, que, a ver, tiene que ver, digamos, con posicionamientos acerca de qué sector de la economía hay que ayudar o de qué manera. Acá en la Argentina ha habido históricamente casi como una puja permanente, porque, por ejemplo, a ver, te lo voy a plantear en estos términos, no porque crea que es el sentir tuyo ni de la entidad que representás, naturalmente, pero ustedes están relativamente mejor en términos de lo que... Ustedes, quiero decir, el sector agropecuario, está relativamente mejor por estas cosas que me decís, más allá de las retenciones, pero, por ejemplo, el sector industrial está pasando pésimamente mal, porque así como a ustedes les habilitaron algunas exportaciones que antes estaban trabadas, la apertura indiscriminada de importaciones hizo que a muchos sectores de la industria en general les esté yendo mal. Me parece que estamos ahí medio como que no, tampoco te voy a pedir que vos salgas a defender a la industria, en todo caso que lo hagan sus propios dirigentes, pero estamos ahí medio como entre un país en donde todavía no nos definimos. O nos desarrollamos y crecemos todos, o priorizamos las condiciones para que se fortalezca un sector. no, por eso, porque que hayan cambiado algunas condiciones no quiere decir que nosotros estemos bien, si no, no estaríamos hablando hoy. Mm. Entonces, eh, a la industria se le bajaron a más de 4.000 productos los aranceles de exportación. Ahora, las importaciones sí pone a competir a la industria argentina con precios y tecnologías de países que han venido trabajando de manera muy distinta a la Argentina y eso nos va a complicar, sobre todo si las reglas no son iguales. Mm. O sea, si el nivel de impuestos de la Argentina no es similar al de otros países por los cuales ponemos a competir en nuestra Argentina, se va a complicar. Ahora, yo lo que digo es, bueno, cuando otros gobiernos priorizaban a qué sector había que darle más ayuda que a otros, ahí me parece que por años estuvimos supuestamente ayudando a sectores, pero que no hubo respuestas. Si Sí. nosotros vemos a través de la historia y datos oficiales que todos los gobiernos sucesivos de los últimos 30 años devolvieron al gobierno siguiente más inflación y más pobreza, porque es dato, Mm. no se encontró la respuesta. Sí. O sea, si nosotros estuvimos cada vez cerrándonos más Pero, al mundo y mm. no dimos solución, y me refiero, por ejemplo, a que en los últimos, no sé, 15 años, lo que aumentaron en realidad fueron los trabajos informales, los contrapropistas, o sea, las personas que se tuvieron que abrir por sí solos, o Sí, el ahora empleo también, público, ¿eh? Ahora por todo también. no aumentó. Ahora también. No digo que ahora no, No, yo te sí, digo bueno, es, no, pero para poner, digamos, una idea no, no, porque cuando vos me bastante decís, equilibrada, depende hacia dónde va el sí. país. Mm. Bueno, lo que hemos ido hacia ahora, hasta donde hemos ido, no nos ha dado alguna respuesta. Lo mismo en calidad Sí. educacional y en infraestructura y en un montón de cosas. Yo digo es, no digamos todavía que el campo se está siendo beneficiado. En todo caso hay que decir que de No, a no, poco yo se no lo nos va dije, vos lo quitando la dijiste, pata del Ignacio, vos cogote. dijiste que te voy No, no, a... no, pero Sí. digo, porque por ahí pareciera que con la frase, bueno, se beneficia a algunos, pero nos estamos matando a otros. No, está bien, Yo en de la acuerdo. industria lo que Mm. digo es, para mí, que no es mi sector y alguna vez me han pedido opinión, digo, yo por más que tenga buena relación con la UIA, porque de hecho Martín Rapalini, que es el presidente hoy de la UIA, estuvo en la mesa provincial y trabajamos juntos, y tengo buen trato con él y buen diálogo, yo entiendo que la industria argentina es es como nosotros, súper atomizada, hay de todo. Hay industrias que se alcanzaron a tecnificar y adaptarse y hoy le está yendo muy bien y hay otras que no. Y en el campo pasa más o menos parecido, pero digo, tienen mucha capacidad ellos de defenderse por sí solos, pero en igualdad de condiciones. Entonces, lo mismo pido para el agro. El agro no tiene igualdad de condiciones ni intrapaís ni extrapaís. Ujú, No tiene ujú. igualdad de condiciones intrapaís porque ha sido el sector más vapuleado de los últimos tiempos, de los últimos años, el sector que más se lo ha estudiado, al sector que más datos se le tiene, al sector que se le ha puesto a la producción como un bien público y que todos podemos opinar y lo podemos confiscar. Siempre ha sido así. ¿Por qué? No lo sabemos. Una cuestión ideológica, una cuestión de que pensamos que somos todos unos agrogarcas, que somos, no sé. Mm. Ahora, que se ha puesto eso y la sociedad hoy cree que puede decir, che, mira, de lo que vos producís, el 70% tiene que ir al Estado y me parece perfecto porque a ustedes hay que sacarle para darle a los pobres. Bueno, eso no funcionó. Mm. Mm. No ha funcionado. Sí. De hecho, las retenciones Au- fueron más de 200.000 millones de dólares sí. que no sabemos dónde diablo fue a parar Mm. en los últimos años, Bueno, porque no hay ruta, no hay educación, no hay nada. y evidentemente funciona, porque este gobierno le sigue sacando las retenciones y hasta donde yo sé tampoco va mucho a parar. A la gente no se la reparte, por ejemplo, qué sé yo, no sé. Pero no hay que, pero ¿qué es eso de repartir? Por eso digo, sacarle esto como un Robin Hood, sacarle a Mm. uno para darle a otros. Es una No, cosa, la idea es pero que el yo creo, a Estado, ver, yo creo que en en algún mi momento tenemos que concepción, el discutir eso, Estado Ignacio. cree Yo creo que una Mm. generalidad de condiciones para que todos nos Sí, desarrollemos. sí, yo
creo que ahí hay que discutir ese concepto, porque a veces uno tira al aire esa frase, sacarle a uno para darle a otro, como si el Estado no tuviera la obligación de garantizar algunos servicios básicos y elementales y a dónde la va a buscar. Eso no significa naturalmente que uno vaya a justificar que haya impuestos que supongan una carga que sea confiscatoria para ningún sector, naturalmente, pero el Estado tiene que funcionar de alguna manera. La sensación que yo tengo cada vez que los escucho hablar a ustedes, y esta es una sensación absolutamente personal, es que también están medio como parados en un posicionamiento ideológico, y no está mal, digamos, todo el mundo tiene derecho a estarlo, pero qué sé yo recuerdo aquella imagen, viste, de alguno de tus colegas, digo, representantes del sector agropecuario, que justificaban en algún momento la reinstalación de las retenciones durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ahora medio como que me pasa lo mismo, con todo respeto te lo digo, escuchándote, porque bueno, vos decís que hay otras cosas que este gobierno te ha dado, sin embargo puso las retenciones en el 33, otra vez que era el impuesto que según el gobierno era un choreo a los productores y demás, pero bueno, qué sé yo, no sé, es la sensación que yo Bueno, por tengo, eso, vos volvamos. conocés más el Ahí mercado. para poner un límite en lo que, porque es una interpretación tuya sobre lo que yo digo, pero hasta hemos hecho un comunicado. En ningún momento justifiqué la retención. Ujú. Jamás voy a justificar la retención. El Por gobierno... eso ahí sí es una interpretación tuya, pero de hecho lo que estoy diciendo es, en la hora de discusiones de cosas que han pasado y cosas que no, no es lo mismo un gobierno que otro. Ahora, las retenciones, sacamos un comunicado diciendo que es un robo institucionalizado. ¿Cómo voy a decir yo que voy a justificar la retención? Sí, No, de ninguna sí. manera. La gestión anterior, digamos, hasta donde yo sé, se me perdió. Vos la debés tener más en la cabeza que... Porque yo escucho decir al presidente, entre otras cuestiones, o alguno de sus decidores habituales, cuando justifica esta vuelta, digamos, a las retenciones del 33%, escucho decirlo casi como jactándose, y no está mal si efectivamente fue así, que eliminó las retenciones a mucha de la producción agropecuaria, digamos, de los productos regionales. La pregunta que te hago es... ¿No las había sacado el gobierno anterior? Por el motivo que sea, si vos querés hasta, hasta con la intención de congraciarse electoralmente, pero no las había sacado, yo recuerdo alguna conferencia de prensa que había dado quien era entonces, digamos, el ministro de Economía, que también era candidato, anunciando el fin de las retenciones a algunas producciones regionales. Sí, uno de los ministros que más daño nos hizo al sector agropecuario. No, Sí. en realidad lo que hacían era hacer bajas parciales y postergarlas, por ejemplo, en la lechería. Se Mm, bajaban y se postergaban por 6 meses. O sea, la baja es medio como lo que hizo este gobierno con el trigo y la cebada. mm, O sea, hacer bajas parciales y no eliminarlas, sino cada vez que estaba en el vencimiento, estabas a tiro de una virome a ver si la postergaban o volvían a subir. ujú. Eso es lo que hacían. Bueno, Pero bueno, lo que digo es, cuando nosotros pedimos igualdad de tratamiento, tanto intrapaís como extrapaís, porque las retenciones del 33% o el 7% de la carne o el 12% de maíz, de sorgo, de girasol, no lo pagas a otros sectores. mm, Y cuando nosotros no solamente queremos, crecer, porque si venimos produciendo la misma cantidad de soja, maíz, trigo, la misma carne de hace décadas, muchachos, algo tenemos que hacer, el porque precio si de la carne, vamos a digamos, repartir a la ver, por misma torta con ejemplo, más sí, cantidad de gente, mm, estamos fritos. sí, De hecho, cuando salís a competir al mundo, decís, che, bueno, ¿con qué precio salís? Y vos al precio le cargas toda la masa impositiva, toda la mm. ineficiencia que vos tenés como Estado, y quedamos lejos para competir en un montón de cosas. El, Entonces, ese es el problema nuestro. Si nosotros nos ponemos de acuerdo de qué manera vamos a crecer y vamos a seguir pensando en sacar para repartir, sí, no vamos a crecer. sí. El PBI no va a crecer y vamos a ser mucho más ciudadanos viviendo en esta Argentina con una misma torta para repartir. Sí, Entonces, todos vamos a ser todos más pobres. sí. En cambio, lo que tenemos que promover es el crecimiento Mm, del país para que de alguna manera ingresen impuestos mucho más progresivos que regresivos. Entonces, el IVA es un impuesto progresivo, un impuesto que se paga cuando producís, ganancia es un impuesto que pagás cuando producís, y no No, que no, tipo como como el ingreso progresivo, de es una regresivo provincia. el IVA. Hoy tenemos un sistema tributario argentino ¿Por qué es que, alto? Porque es el pero 21%, bueno, está 73% del bien, IVA pero simplificado. Pero déjame ingreso decirte, bruto es a un ver, impuesto súper regresivo, pero retenciones ni hablar, es déjame confiscatorio. plantearte algo. Sí, el gobierno anterior había generado algunas condiciones como para aliviar el impuesto, el IVA, en este caso, que es el más regresivo de todos los impuestos y que además, en términos de la Ingreso bruto es bravo, ¿eh? recaudación, ingresos brutos también. Sí, bueno, está bien, de acuerdo, perfecto. Vos te parás en ingresos brutos y yo te lo tomo porque naturalmente también es un impuesto regresivo. Pero yo te quería poner un ejemplo del IVA. Se había dictaminado que se le devolvía, el IVA era mucha plata para los sectores populares, para los sectores vulnerables, para los jubilados y demás, que compraban y que naturalmente el peso de la carga de pagar un impuesto del 21% a un litro de leche no era lo mismo en un jubilado que en Paolo Roca, digamos. Uh -huh. Eso es lo que define como regresivo la carga tributaria que existe en la Argentina.
Sí, Y también paga este el mismo gobierno IVA dio un pobre marcha con atrás un con esa paquete de fideos determinación, que ¿no? cualquier otro. También el gobierno dio marcha atrás con esa decisión, digo. Quiero decir, porque en algún punto, ¿qué te planteo con esto? Vos decís, che, bueno, dejen de sacarle a los que producimos. Hay otros sectores de la economía en la Argentina que también producen, ¿no? Deje sacarle a los que producimos para dársela a los demás. No, no, a ese otro tampoco se la están dando, no sé dónde va, qué sé yo. Bueno, por eso, pero el 33% no tiene nadie más allá del resto de los impuestos. De Bueno, todos los impuestos que se pagan, IVA, ingresos brutos, absolutamente todo, bueno, agregarle el 33% que es un recorte al precio. claro, Eso claro. no existe, Te entonces hago no una hay igualdad pregunta, ahí. la última, más allá del caso particular de ustedes. ¿Por qué sale tan cara, digamos, si tenemos, se supone que la macroeconomía más o menos arreglada, ¿por qué por qué te asustás cuando vas a la carnicería a comprar un kilo de vacío, por ejemplo? Porque lo que ha pasado es la degradación del peso y de los sueldos de los argentinos. Mm, Hasta ahora venían corriendo los sueldos, la inflación y creíamos que teníamos como una anestesia porque teníamos una inflación del 15 y te aumentaban el 12 y sentías que se te llenaba el bolsillo. Bueno, ahora lo que se tiene que acomodar y si no se acomoda esto va a hacer ruido son digamos, la capacidad de compra de los sueldos. Más allá que decimos, bueno, ganamos más, hoy ganan más porque tenemos un dólar estable, no sé qué, bueno, pero los precios relativos todavía para mí no se acomodaron en muchas cosas. Ahora, cuando vos te querés comparar, porque una cosa es los problemas internos que nosotros tenemos y creemos que la carne está carísima, muchachos, la carne argentina es más barata que cualquier otro de los países que están alrededor nuestro. Entonces, el tema es el por qué y cómo viene la economía de Argentina y por qué no podemos comprar pero es un más cacho barata de porque carne. el dólar está, para mí, artificialmente planchado, digamos. Por eso es más barata No, para no, ustedes que viene miden más la barata producción. históricamente, no Sí, ahora. Viene sí, más barata en el gobierno de más Alberto y Cristina, viene más, es más barata. La sí. carne argentina es más Vos barata. sabés que la gente que te Ahora, está escuchando del otro lado dice, vivimos en un papel totalmente distinto, digamos, porque la verdad la gente que cuando va a la carnicería tiene la percepción que es todo lo contrario. yo no te estoy diciendo lo que piensas, que yo te estoy diciendo datos objetivos. Que la Sí, podamos comprar o no pero ¿cuál es es el otra dato cosa. objetivo? ¿Es más barata por qué, digamos? Por ejemplo, a ver, contámelo de otra manera, porque hasta ahora me decís la afirmación es más barata. La carne argentina en dólares comparada con el resto de los países es más barata. Bueno, Que no la podemos precisamente. comprar nosotros por los problemas que venimos trayendo por destrucción de la capacidad de sueldo, de compra de los sueldos, es otra cosa. Lo que digo es, más allá que no la podemos comprar y que haya bajado de 80 kilos a 40 kilos, eh, que ahí hay que decir algo, es verdad, no comemos carne de vaca, pero la cantidad de proteínas se mantiene, que es lo que a nosotros nos debiera importar, si querés, de las personas que es sensible esto, digamos, pero en la alimentación de la ciudadanía te importa la cantidad de proteína que se come y no si es de vaca, de pollo o de Sí. pescado, lo que sea, ¿no? Mm. Pero eso más o menos se mantiene y lo dicen, digamos, los colegiados nutricionistas. Ahora, no Eso, puede mientras ser, se digamos, que mantenga la eso, carne estamos. Ahora, argentina sea más lo barata que- comparada con la región porque el dólar está planchado a fuerza de lo pero que no, sabemos. no, pero te estoy diciendo en el resto, cuando estaba el gobierno de Alberto también era más barata. Sí. Y lo discutíamos cuando nos cerraron las exportaciones de Bueno, la pero en carne, cuando ese momento pusieron era corte barata porque era cuidado. barata en serio, te podías comprar un kilo de asado, digamos. Ahora la lógica, la discusión es ahora, la sensación que uno tiene es distinta sobre el precio del kilo de carne es distinta y además el consumo te lo demuestra, bajó el consumo, digamos, qué sé yo. Lo que pasa es que, claro, hay algunos sectores de la economía que no necesariamente dependen del consumo interno. Porque si vos tenés la capacidad de poder exportar, bueno, bienvenido sea, por ahí incluso es hasta más ¿Sabés cuánto se negocio. exporta la carne argentina? Guarda. No. Solo el 20%. Uruguay exporta el 80%, nosotros el 20%. Ah, Nosotros mira vos. dependemos mucho del mercado interno Ah, nacional. mira vos, qué bien eso. Sí, No lo sí, sabía. lo mismo la leche. Ahora, la leche es lo mismo, producimos 10.000, 11.000 millones de litros y 9.000 y pico quedan en Argentina. Sí. La Argentina Bueno, y la leche, es por un gran ejemplo, consumidor de proteína, a nivel mundial es un gran consumidor de proteína. la leche, Tenemos una cultura. yo en la leche estoy con ustedes, los productores, digamos, los tamberos, por llamarlo de alguna manera. Yo no sé, porque eso también muestra cómo en algún momento vamos a tener que reconfigurar acá todo, porque resulta que al tambero, al que te la produce, le pagan 2 mangos con 80, después vas a la góndola y sale fortuna, digamos, Pero ¿no? la producción de Eso carne también en el pasa lo mismo. medio, ahí en el medio entrará en juego seguramente ingresos brutos, pero también entra en juego toda la otra lógica de comercialización que también hay que sentarse a discutirla en algún momento, ¿no? Pero en la carne pasa lo mismo. Vos imagínate que yo estoy en Grau, a 500 kilómetros de Buenos Aires. Nosotros engordamos un animal acá, se carga en un camión, hoy los fletes inciden fuertísimo en cualquier cosa, va hasta Buenos Aires, se faena y vuelve a la carnicería de Trenquelauquen.
Mm, ¿Te parece suficiente? O sea, tenemos un montón de cosas estructurales en la Argentina que mejorar. mm. Eh, Entonces, la carne pasa lo mismo, ¿eh? A nosotros nos pagan 3.000 pesos el kilo y del animal, y en la carnicería vale 12, yo qué sé. y, Entonces, hay un montón de cosas para estudiar, sobre todo, y ahí tenemos que ponernos de acuerdo los argentinos en la participación del Estado. La carne debe tener alrededor del 28 o 29% de impuestos, bueno, todos los productos, de hecho, la canasta de los argentinos, no de ahora, sino de todos los gobiernos, porque los impuestos los venimos arrastrando desde siempre, desde sumatorias. sí, sí. 50%, 47% de lo que nosotros llenamos el changuito son impuestos, o sea, comemos impuestos. Cada vez que vos te Ignacio, comes un cacho de queso, la mitad son impuestos. Cada vez que vos te comes un cacho de algo, la mitad son impuestos. Ignacio, Entonces, en eso no tenemos que poner de acuerdo. te mando un abrazo, no tengo más tiempo, gracias por atendernos, ¿eh? Muchas gracias por la charla y buena disposición siempre. Adiós, que te vaya bien. Es el titular de CARVAP, Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Ignacio Kowarski.